Mi nombre es Mónica y soy una madre superviviente de una muerte por suicidio. Hace 5 años mi hijo Jesús tenía 18 años, pues murió por suicidio. Él lo hizo en casa, en nuestra casa. Y bueno, no voy a explicar el método, fue un método violento. Lo digo porque tiene que ver con el proceso un poco de esos primeros momentos en los que nos vimos en la situación, ¿no? Él lo hizo a las 2 de la tarde, yo fui la última en llegar. Bueno, vengo acompañada por mi marido, que bueno, normalmente él suele participar más en estas cosas que yo, pero bueno, hoy hemos decidido que sea yo la que un poco exponga. Entonces, bueno, pues va a haber partes que voy a hablar de los dos y partes que voy a hablar a nivel personal, porque sí es verdad que las mujeres, y ahí hay un tema de género, vivimos el duelo de manera diferente que los hombres, ¿vale? Eso también es una cosa que, bueno, yo que soy feminista, pero además el mismo psicólogo que nos estuvo tratando nos lo dijo, ¿no? Porque, bueno, pues llegamos a un momento en que nos encontramos con dificultades a nivel de pareja en todo ese proceso, por la forma en que cada uno vivíamos esos sentimientos y ese intento en esos momentos de centrarnos. Bueno, como digo, yo fui la última en enterarme. Yo soy trabajadora social, de eso conozco mucho a Julio. Yo había estado haciendo un curso, fue un sábado. Y bueno, yo llegué de mi curso, había una fiestecita en mi barrio, también era la presidenta de la asociación de vecinos. Y bueno, pues yo me quedé en la fiestecita de la gente de mi barrio. Y llamé tenemos 2 hijos, bueno, teníamos 2 hijos, Sergio, que es el mayor, que tiene ahora mismo 30 años, que bueno, en aquel momento tenía 24, 25, y Jesús, que tenía 18 para cumplir 19 en septiembre. Yo los llamé, no venían y no los localizaba. Y estaba allí con mi hermano y bueno, pues mi hermano fue el que consiguieron dar con él, pero él no fue capaz de decirme qué había pasado, sino simplemente que me tenía que ir para casa. Y por el camino él iba corriendo y yo detrás digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me decía, no, Jesús. Y yo pensé en un principio que algo le había pasado a mis padres. Bueno, porque es lo normal, ¿no? Entonces yo el recuerdo que tengo es en el ascensor ver la cara de mi hermano y decirle, pero digo, Alberto, hay algo, digo, ha pasado algo que tú no me estás contando. Y en ese momento llega al descansillo y bueno, cuando entramos en el portal había una ambulancia y la Policía Nacional. Entonces, bueno, pues cuando llegamos arriba, o sea, yo lo primero que hago, bueno, me encuentro a 2 policías nacionales, y daba la casualidad que a uno de ellos pues lo conocía porque había estado se había sacado el graduado escolar conmigo en un centro donde yo había estado trabajando. Y bueno, yo fui a entrar en casa y no me dejaron pasar. Y recuerdo que bueno, se empieza a escuchar dentro, ha llegado la madre. Y en esto, bueno, pues salió una médica del 061, que fue la que, así tal como dice, ¿usted es la madre? Digo, sí. Dice, pues nada, simplemente decirle que su hijo Jesús ha muerto, que se ha suicidado. Y yo en ese momento digo que mi hijo es, o sea, imaginaros la situación, los 2 policías, la médica y tú que acabas de llegar, y yo decirle, eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Y yo hasta que no me di la vuelta y vi a mis vecinos y vi a la gente llorando, fue cuando fue cuando conseguí que la idea penetrara, o sea, empezara pero era tan imposible, que yo tengo ahí lagunas, de esos momentos tengo lagunas porque no me acuerdo, o sea, recuerdo que me pusieron una pastilla debajo de la boca. Recuerdo que me llevaron a casa de mi madre, que vivía abajo nuestra, entre 2 personas, no sé si eran los mismos enfermeros. Y ya lo siguiente que recuerdo, que no sé cuánto tiempo había pasado, el ser capaz de romper a llorar.
Y ya lo siguiente fue volver a ver a la médica y yo empecé a decir, yo no he visto señales, yo no he visto señales, yo no he visto señales. Y la médica decirme, no, además esa frase se me quedó grabada, y decirme la médica, Mónica, no pienses que ha sido culpa vuestra, esto no ha sido culpa de nadie, pero quédate con que no ha sido culpa vuestra. En eso, bueno, pues mi marido estaba llorando, la familia, mi madre, o sea, es una situación que tú no eres capaz ni siquiera, es decir, si eres capaz de reaccionar con el llanto, pero es una locura de sentimientos, de pensamientos en ese momento, todo desordenado, todo, de verdad, es muy difícil expresarlo. La gente que hemos pasado por eso lo podemos, quizás somos los que más nos podamos comprender, pero una situación totalmente de una anarquía de pensamientos terrible, ¿no? Y empieza el porqué, ¿no? Nosotros somos personas creyentes, pertenecemos a un movimiento de acción católica, y recuerdo que llegó el sacerdote que un poco es el que guía nuestro grupo, y yo le pregunté, digo, Manolo, digo, yo voy a poder enterrar al niño. Fijaos en ese momento que había pasado, no había pasado ni una hora y pico, mi preocupación, ¿no? Digo esto porque con las muertes por suicidio y en lo que los familiares experimentamos después, tiene mucho que ver toda esa creencia. Es verdad que puede ser un elemento protector, pero a la vez también puede ser un elemento que a la familia que tenemos esas creencias religiosas, pues es muy machacante pensar en ese momento, bueno, pues que tú no puedas ni siquiera enterrar a tu hijo, ¿no? Que él me contestó que sí, que eso ya, bueno, había pasado y hacía tiempo y demás. Lo siguiente que recuerdo ya es en la comisaría de policía. Y estuvimos desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, porque yo creo que, aparte de la investigación policial que estaban haciendo, porque ya digo, fue una muerte violenta, y porque además su hermano estaba en casa, él no estaba solo, estaba su hermano en casa, que su hermano Sergio fue el que lo encontró. Entonces, bueno, pues yo entiendo que ante ese tipo de muertes violentas, pues investiguen, ¿no? Que al final, bueno, pues fue claro que fue una muerte por suicidio, pero, o sea, imaginaros en ese momento que tú estás con esa noticia en la cabeza, que te tienes que ir a comisaría de policía, te llevas toda la tarde allí y bueno, pues vas viendo eso como la gente va entrando. Al final a nosotros nos llamaron los últimos, ¿no? Yo quiero agradecer el tacto de la Policía Nacional y el trabajo que hicieron, porque además estuvieron en mi casa buscando y demás, ¿no? Y quiero agradecerlo porque, bueno, la inspectora y el inspector que estuvieron con nosotros, la verdad que dentro de la seriedad y las dificultades, pues fueron tremendamente amables y bueno, yo creo que ellos eran conscientes un poco de la situación también que nosotros teníamos, ¿no? A mí el día del tanatorio se me pasó volando porque ni siquiera pudimos disponer del cuerpo hasta el mediodía, que el forense no terminó la autopsia. En ese momento ya él nos llamó, el forense nos llamó a nosotros, llamó a mi hijo Sergio y bueno, pues también entraron un cuñado mío y mi hermano. Y el forense, bueno, lo primero que hizo fue preguntarnos que cómo era Jesús. Y recuerdo que el que respondió fue Sergio. Dije, mi hermano era muy impulsivo. Y en eso es verdad, mi hijo Jesús era un chico que tal como lo pensaba lo hacía, ¿no? Las circunstancias, pues aquella mañana él se levantó, él estuvo cantando por la ventana de la cocina con mi cuñada Charo, estuvo viendo una película con su hermano, fue a hablar con mi vecina y a la vuelta de venir a hablar con mi vecina fue cuando lo hizo. Él se había matriculado esa semana para estudiar el grado de temas agrícolas en Cartaya, él ya tenía su matrícula hecha. A la semana siguiente él se iba con el grupo Scout porque él estaba ya en el último nivel.
Yo la última vez que vi vivo a mi hijo Jesús fue el jueves por la noche, porque el viernes fui a trabajar, él también trabajaba, por la tarde llegó por la tarde muy de noche, yo ya estaba acostada, y yo el sábado cuando me fui lo dejé acostado. Yo una de las preguntas que siempre que me hice en esos primeros momentos era: ¿y si no hubiera ido al curso? ¿Y si yo hubiera estado en casa? Lo digo por seguir el recorrido de Pilar, ¿no? ¿Y si no hubiera ido al curso? ¿Y si hubiera estado en casa? Y el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Nosotros una de las cosas que hicimos rápidamente fue, cuando terminó todo, fue plantearnos que necesitábamos un profesional. Yo quizá también porque como soy trabajadora social, yo creo que tuve en ese mare magnum la capacidad suficiente de pensar que necesitábamos ayuda. Fuimos por un lado a nuestra médica de cabecera, que inmediatamente nos derivó a salud mental allí en Huelva. Nos puso tratamiento farmacológico, nos puso Transilium y Alprazolam para las crisis de ansiedad y todo lo que tenía que ver con el estado de tristeza, y nos veía todas las semanas. Y luego nosotros buscamos apoyo profesional de un psicólogo en Huelva que nos vio durante 2 años, nos veía casi todas las semanas. Íbamos los tres, casi éramos todas las semanas, por lo menos el primer año y medio, ¿no? Para mí, estoy siendo un poco desordenada, ¿no? Nosotros nos enfrentamos pues con la situación de Sergio, que bueno, pues no era capaz, la primera semana no era capaz de pasar del pasillo para adelante de la casa, porque bueno, Jesús murió en el segundo cuarto de baño. Mi casa era una casa de 4 habitaciones y 2 baños. En el segundo cuarto de baño él no era capaz de pasar. Nosotros modificamos el cuarto de baño entero. Nosotros quitamos la habitación de Jesús, sobre todo porque bueno, porque el dolor era, ahí es donde entramos en las diferencias, ¿no? Mi marido, Eugenio, no soportaba ver la habitación de él abierta, y yo era todo lo contrario. Yo lo que hacía era irme a la habitación y coger la almohada para recoger suelo. Pero bueno, en esa cesión quitamos el dormitorio y transformamos la casa. Yo recuerdo también la desgana, las pocas ganas de vivir, de hacer nada. Yo me abandoné a nivel de la higiene personal, el no pintarte, el dejarte crecer el pelo. Yo creo que nunca he tenido el pelo más largo que en aquella época. Me creció la melena, porque para mí todo eso era algo que no tenía más importancia, ¿no? El enfado, yo estaba muy enfadada con él, porque nosotros siempre hemos sido una familia donde, bueno, pues todos lo hablamos, siempre hemos hablado mucho. Y yo decía, si tenía algún problema, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos dijiste que tenías problemas? Ese era un caballo de batalla. Y estuve enfadada mucho tiempo con él. Yo empecé a avanzar, o sea, yo lo único que salía de mi casa y lo único que me ayudó en ese momento fue hacer puntos, tejer puntos. Yo tengo una amiga que tiene una mercería y yo me dediqué a hacerme chalecos y vestidos y demás. Yo llegaba allí por las tardes con mis agujas, mis lanas y a tricotar, y me quedaba en silencio. Y quien me ayudó fueron las mujeres de la mercería. Las mujeres de la mercería, que si no me preguntaban, cuando yo tenía ganas de llorar, lloraba, y ellas me abrazaban, y ellas me ayudaron mucho. Me ayudó mucho seguir las indicaciones del psicólogo, no todas, pero sí, y el poder vivirla los tres juntos. Me ayudaron mis amigos. Yo tenía, gracias a Dios, tengo una red de amigos importante, y nos ayudaron mucho, el apoyo de sacarnos, de llevarnos, de abrazarnos. Me ayudó mucho el encontrarme que no estaba sola. Yo, una de las dificultades más grandes que experimenté fue salir a la calle.
el ir a hacer las compras. No era capaz de salir a hacer las compras. Yo me obligué en agosto porque me obligó el psicólogo. Él me dijo que tenía que salir, que tenía que responder a las preguntas de la gente. Pero a mí, encontrarme con gente que me miraba, porque ya empiezas a identificar quién te pregunta y cómo. A mí había gente que me preguntaba con moros y con mala hostia. Y había gente que me preguntaba de verdad. Él me ayudó y me dio pautas para las respuestas que yo tenía que dar. Es decir, pues tú cómo crees que... A la gente que yo sabía que no era sincera, le respondía, ¿tú cómo crees que estoy? Punto pelota. Y a la gente que te preguntaba de verdad o que simplemente te abrazaba, tú sentías que eso era de verdad. En torno a esto hay mucho morbo y muchas ganas de cotilleo. Yo escuché allí lo más grande, desde que mi hijo se drogaba, desde que el hermano era el que la había matado. No os podéis ni imaginar los cotilleos y los rumores que hubo en el barrio. La familia fue fundamental, el apoyo familiar. Y yo, una de las cosas que me permitió no dejarme ir, porque llega un momento en que yo me sentía como en una cuerda, que iba caminando como los malabaristas, ¿no?, por una cuerda flor. Y en un lado era un lado lleno de luz y el otro lado era un agujero negro. Entonces el agujero negro tiraba. Yo lo expreso así porque así era como yo lo visualizaba en mi cabeza. El agujero tiraba, ¿no?, pero a la vez también tiraba para el lado de la luz. Entonces el esfuerzo de querer seguir viviendo es enorme, es un esfuerzo que no os podéis ni imaginar. Si alguien lo ha experimentado, aparte de nosotras, sabrá de lo que estamos hablando. A mí me vio salud mental a los 3 meses. O sea, yo hasta los 3 meses, si no es porque me buscó la ayuda propia, a mí me vieron a los 3 meses. Íbamos los 3 el mismo día. A nosotros nos vieron 3 psiquiatras distintos, ¿vale? A mí, yo creo que fui la afortunada de la familia. Y lo digo así, de verdad, y no es por criticar la labor profesional, sino porque a mí la mujer me escuchó. Tenía una pasante. La pasante se hartó de llorar conmigo. La psiquiatra me dijo que estaba en lo que tenía que estar, en el dolor. Que no estaba en el duelo patológico. Y que si estábamos yendo con un psicólogo, que siguiéramos con el psicólogo. Esas fueron las indicaciones de la psiquiatra. A mí de salud mental no me volvieron a llamar más. Mi marido, su experiencia fue, bueno, si él la quiere contar luego, y mi hijo Sergio igual. Quiero decir, cuando tú te enfrentas a una situación de esto, yo entiendo que lo lógico es que las 3 personas, entiendo yo, a mí me hubiera gustado que nos hubieran hablado, que nos hubieran atendido a los 3 a la vez, porque íbamos los 3 por lo que íbamos, no íbamos por otra cosa. Ya luego me imagino que pues eso está protocolizado o lo que sea, pero bueno, la verdad es que fueron 10, 15 o 20 minutos y poco más. Con esto quiero decir que el salud mental, es decir, en los procesos, ya entro en el proceso de duelo familiar, es muy importante porque es una ayuda profesional que tú no has tenido antes. Y tú estás en una situación que no sabes cómo enfrentar lo que te está pasando. Porque además en las muertes por suicidio hay 2 cosas, que yo creo que eso las hemos experimentado todas, que es la culpabilidad y la vergüenza. La vergüenza es una cosa tremenda. Tú no te atreves a decir que tu hijo ha muerto por un suicidio. Por eso, por los tabúes que pesan. Entonces, bueno, pues empezar a ser capaz de contestar. Yo, depende de quien me pregunte, yo todavía digo si mi hijo murió por suicidio o no. Yo abiertamente, pues bueno, lo planteo aquí porque estamos en este foro, pero yo dependiendo de la gente que me encuentro y que me preguntan, digo, no, mi hijo murió. Y no respondo, o mi hijo murió porque se suicidó, por una muerte por suicidio. Yo eso todavía lo hago y marco diferencias, ¿no? Ya no lo hago por vergüenza, sino también un poco por preservar también la intimidad de él, ¿no?, de sus cosas. Y bueno, nosotros pasamos una etapa en que peleamos mucho. Eugenio y yo peleábamos mucho. Y ya fue el psicólogo el que nos dio con la clave, ¿no? Nos dijo que cada uno lo experimentábamos de manera distinta, él por ser el padre, yo por ser la madre, por ser un hombre y por ser una mujer. Con lo cual también de cara a las parejas,
pues es evidente, quiero decir que es una evidencia que cada uno manifestamos nuestros sentimientos de manera diferente, y en ese sentido, bueno, pues hombre, de cara a los que vais a estar, a los que tenéis en tratamiento, o si tenéis personas en tratamiento, que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y me estoy extendiendo muchísimo, perdón, porque no quería hablar tanto. Voy a hablar ya de la... Bueno, nosotros nos ayudó también, lo último que nos ayudó mucho fue el grupo de ayuda, el encontrar a la Asociación San Camilo. Nosotros entramos en el grupo de ayuda, ya ellos estaban funcionando. También nosotros a los 8 meses hablamos de que necesitábamos hablar de esto con gente que hubiera vivido lo mismo que nosotros, y terminamos en el grupo de San Camilo. Y la verdad es que para nosotros fue una luz, porque ahí era donde tú podías comunicarte. Teníamos un terapeuta, pero era donde tú podías hablar de lo que te estaba pasando y te sentías comprendida, porque éramos 5 familias las que habíamos experimentado la misma manera de morir nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, pues a partir de ahí, cuando terminamos el proceso de duelo, decidimos seguir juntas, porque entendíamos que las muertes por suicidio, bueno, pues teníamos que empezar a hablar de ellas, que no podíamos estar calladas. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí surge Cele y Pilar, fueron las que arrancan, y nosotros pues hemos estado un poquito más en la retaguardia. Luego se nos unió Pepi, que es de Valverde, que no está con nosotros, y Maricín. Como plataforma, nosotros, bueno, pues el objetivo un poco que tenemos es, por un lado, ser capaces de hablar de las muertes por suicidio, precisamente para que no se hable de ellas desde el tabú, sino desde naturalizarlas dentro de lo posible. El poder trabajar la prevención, es decir, que al hablar de las muertes por suicidio, bueno, pues se establezcan esos protocolos, empiecen a funcionar los protocolos de prevención. La necesidad de recursos en salud mental, es decir, salud mental necesita más personal, necesita más profesionales, además también con su formación, y nosotros entendemos que tiene que haber mecanismos de atención a las familias mucho más rápidos de los que existen, aparte del trabajo que se haga con el propio paciente en el caso de aquellos que, bueno, pues están o bien con los intentos o bien con esos procesos que los profesionales son los que identifican como posibilidades de ejercer intentos de suicidio. Nosotros organizamos unas jornadas en la universidad hace 2 años, que la verdad es que estuvieron llenas. Él estuvo como ponente, Juan José, y bueno, con esa línea, ¿no?, de dar a conocer, de hablar del suicidio sin tabúes y demás. Hicimos también una actividad en Navidad de cara, bueno, pues a trabajar una psicóloga, ayudarnos y ayudar a otras personas a cómo afrontábamos las Navidades en el proceso del duelo. Colaboramos con el Teléfono de la Esperanza normalmente en lo que es el 10 de septiembre, en este día, que ellos son los que suelen organizar una actividad. Y luego, bueno, pues a nivel de la prensa hemos hecho un reportaje, hemos participado todas en un reportaje en El País Dominical, hemos estado en televisión en un programa de John Sistiaga sobre el suicidio, en Canal Sur, y bueno, en la televisión municipal de Huelva. En este caso somos 6 familias. Nosotros no nos hemos dado de alta como asociación, somos simplemente una plataforma. Y tenemos, bueno, pues varias dificultades. Una, evidentemente, al no ser asociación, bueno, no tenemos local, no tenemos profesionales que nos apoyen, solamente psicóloga que, bueno, que ella está con nosotros, pero no ejerce de terapeuta con nosotros. Y bueno, pues una de las dificultades más gordas con las que nosotras nos encontramos es con la falta de información. Nosotros no nos enteramos de cuando hay muertes por suicidio. ¿Por qué? Porque si tú te enteras, eres capaz de, por lo menos con el tiempo, acercarte a esa familia y decirle, mira, yo he pasado lo mismo que tú estás pasando, y aquí estoy para escucharte, aunque sea un café. Entonces, en ese sentido, sí que contar con nosotros como recurso, con la comunidad y demás. Es decir, que nosotras estamos dispuestas a eso, ¿no?, a ser un apoyo de cara, pues, a familias y a situaciones que os encontréis, y por eso estamos también aquí, por poder hablar del suicidio pues de esta manera que hemos hablado, desde las experiencias vitales y personales, y desde, bueno, pues ese trabajito que intentamos hacer desde la plataforma.
Vale, a continuación le damos paso a Ana Carrasco Sánchez, que es psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Comunitaria. Buenos días. Como ya habéis oído, soy Ana Carrasco y soy psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental de La Palma. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a esta jornada, a hacer visible este problema tan importante, porque es muy necesario que tomemos conciencia de él para que podamos dar una respuesta conjunta, desde los servicios sanitarios, de los servicios sociales, desde el Gobierno, desde las asociaciones. Todos tenemos que participar en la posible solución de este problema, o al menos en la forma en que nos enfrentamos a él. Bueno, yo iba a hablar acerca del día después del suicidio, pero tengo que decir que las dos compañeras de mesa anteriores han hecho un relato vivencial de todo lo que yo voy a hablar. Y yo por mí me quedaría con eso, simplemente porque creo que es mucho más importante. Y tengo que darle las gracias por compartir su experiencia con nosotros. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues vamos a lo que... Bueno, he intentado hacer un resumen de las características principales y de las recomendaciones habituales para alguien que esté atravesando un proceso de esta índole. Bueno, van por empezar por conceptualizar el tema, el concepto de suicidio. En 1986 la Organización Mundial de la Salud lo definió el suicidio como un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el propio sujeto, sabiendo o esperando ese resultado, a través del cual pretende obtener ese final. El concepto de la conducta suicida es compleja y algunos de los términos que se utilizan resultan a veces poco operativos tanto para la investigación como para la práctica clínica, porque se confunden muchos de esos conceptos. En los criterios de clasificación se suelen diferenciar entre suicidio, intento de suicidio y parasuicidio, en función del resultado del hecho en sí y de la gravedad de la conducta. Como decía, vamos a intentar ocuparnos de las conductas con resultado letal. En ese sentido tenemos que iniciar diciendo que la muerte de un familiar o de un allegado es una de las situaciones más estresantes que pueden ocurrirnos en la vida, por las que puede atravesar cualquier persona. Y si además de a este hecho le añadimos que la muerte ha sido producida por un suicidio, todo se hace mucho más complicado. Causa un dolor intenso, tan intenso y tan prolongado que será diferente y único en cada persona que lo sufre. Así denominamos supervivientes o sobrevivientes, ellas se han estado denominando a sí mismas de esta forma, a aquellas personas que viven el suicidio de una persona, de alguien cercano. Hay muchos factores que van a influir en cómo se desarrolle todo este proceso. Bien, entre ellos está, por supuesto, la naturaleza del suicidio, la relación de la persona con la persona que se ha suicidado, su edad, la edad nuestra, el trauma de encontrar a la víctima, los apoyos disponibles de los que pueda tener esa familia o esa persona allegada, y todos estos factores van a determinar el que la persona se enfrenta a esta realidad de una forma u de otra, aunque todas serán bastante parecidas. Algo muy importante son los tabúes que ocurren, ellas han hablado de ello, porque el suicidio es un tema tabú en la sociedad, no se habla de él, los medios de comunicación no se pronuncian, no se sabe cuándo a las personas... Es ahora que empieza a haber ciertas noticias acerca de este tema. Bueno, por muchos factores, por la vergüenza, porque tradicionalmente en la religión pues no se aceptaba el que una persona pudiera elegir este camino, porque socialmente pues no sabemos enfrentarnos a ese hecho, y tendemos a evitar aquello con lo que no sabemos enfrentarnos, simplemente miramos para otro lado.
En cuanto a los medios de comunicación, pues por aquello que decían del efecto llamada, que tampoco realmente no es verdad, porque hay una forma, hay un protocolo ético en los cuales se podrían hablar de estos temas, teniendo cuidado con cómo se pronuncian, pero se podría hacer, y de hecho sería bueno y yo espero que en los tiempos que se aproximan esto se vaya haciendo cada vez más visible. Entonces ocurre que todo este conjunto de factores denominados tabúes hacen que la persona, pueda ocurrir que la persona no pueda hablar de su dolor, y esto hace que el proceso de sanación o el proceso de avance en el duelo sea mucho más difícil, lo complica mucho más. Así pues, el duelo tras el suicidio adquiere una naturaleza, como decimos, mucho más difícil. Bueno, vamos a hacer un resumen un poco de lo que sería el duelo en general y después de algunas de las particularidades más específicas del duelo por el suicidio. Bueno, llamamos duelo a una reacción emocional y física que se produce tras el fallecimiento de un ser querido. Es una respuesta normal ante esta pérdida. Y no hay una forma correcta de pasar el duelo. No es un proceso fijo, ni tiene un tiempo de caducidad, cada persona lo va a vivir de manera diferente. Y dependiendo de lo que hablábamos antes, de los factores, la relación con la persona fallecida, las edades, las características, que tengamos apoyos o no, todo eso van a conformar un entramado que nos va a ayudar o nos va a hacer más difícil el proceso del duelo. Cada persona es diferente y además tiene su propio ritmo. En general se describen 3 etapas dentro del duelo. La etapa 1, pues frecuentemente se siente rabia, confusión, angustia, aturdimiento. Pensamos que esto no es real, que no nos está pasando a nosotros, negamos los sentimientos. Puede aparecer una distancia emocional como una forma de defensa, incluso a veces puede ocurrir que uno sienta alivio en el caso de las personas que tienen un familiar ya mayor, que lleva enfermo mucho tiempo, que aquí hay un sufrimiento, pues también puede ser normal que haya una inicial reacción de alivio, porque bueno, pues era algo que ya incluso se podía llegar a desear, lo cual luego complica mucho más la situación, pero sí. En la etapa 2, la persona es cuando es la fase depresiva, la persona se siente sola, está triste, deprimida, y bueno, pues se siente desesperada, se siente enfadada, siente culpa, siente que su vida ha cambiado y que no sabe cómo encontrarse. Pueden aparecer trastornos en la alimentación y en el sueño. Y por último, en la etapa 3, pues se va aceptando una progresiva gradual de la pérdida. Se empieza a haber una mejoría, ya no tenemos tan presente la pérdida ni lo ocurrido, los sentimientos van siendo menos intensos y bueno, pues vamos incorporándonos a lo que sería a nuestra vida normal, que es lo que podríamos decir como la actividad cotidiana. Bueno, esas son las 3 etapas, pero no hay, como les digo, no hay ninguna periodo en el que pues la etapa 1 tiene que durar 2 meses, la 2 tiene que durar 4 y la otra 8. Pues esto es algo personal e intransferible. Y influyen pues muchísimos factores, entre ellos lo que hablábamos también más factores de género, porque bueno, también el género influye en la relación que hace que tengamos con la persona. Pero bueno, simplemente factores de personalidad ya lo vamos a hacer de forma diferente. Las emociones que asociamos al duelo. Pues de entrada hay una situación de shock en la que la muerte supone una gran conmoción, sobre todo cuando es una muerte inesperada, como en el caso además del suicidio. Uno se siente pues aletargado, insensible, como ausencia fuera de la realidad, puede incluso llegar a cuadros cuasi delirantes, ¿no? De como negar la realidad, piensa que no ha pasado, piensa que habla con la persona, como si nada de eso hubiera pasado. También es
síntomas psicosomáticos, es decir, a nivel físico, problemas para respirar, problemas digestivos, opresión en el pecho, fatiga, en fin. Y el estado de shock suele durar desde varios días hasta semanas. Después pasamos a otra emoción que puede ser de aturdimiento, en la que, bueno, es como si todo fuera un sueño, como si sentimos que estamos fuera de la realidad, como si esto no ha pasado realmente. Se despierta uno con la sensación de esto y te das cuenta de que sigue siendo real. Muchas personas no son capaces de llorar en el funeral. Muchas veces que vamos a un funeral y nos sorprendemos porque vemos que las personas pues, están muy enteras, se suele decir, ¿no? Porque son que no lloran, no expresan su sentimiento, y en realidad es una negación, es una forma de aislarme de lo que me está pasando y de hacer como si esto no viviera, ¿no? Independientemente hay personas, oye, pues sí que mantienen más el control sobre sus emociones y pueden, sin estar haciendo esta negación, simplemente se mantienen. Pero que muchas veces, que en ese caso es una negación, estamos haciendo un aislamiento del sentimiento y no queremos vivirlo. Esto es una reacción normal, cuando tenemos un dolor grande. Otra emoción asociada pues es la confusión, nos sentimos confusos, no nos concentramos, no somos capaces de pensar en otra cosa más que en la pérdida del ser querido, tenemos la sensación de que hemos perdido el control de nuestra vida, no podemos tomar decisiones y bueno, en estos casos pues hablar de la situación con otras personas, la asistencia al funeral, a los rituales religiosos de la muerte, sí que es verdad que ayudan a ir aceptando lo ocurrido y a ir asumiéndolo poco a poco. La religión es un recurso que ayuda mucho en estas situaciones a las personas. Suele ser bastante habitual que las personas que tienen fuertes creencias religiosas pasan por estas situaciones mejor que aquellas que no las tienen. Otra emoción pues puede ser angustia y desesperación. Bueno, pues no puedo volver a hablar de la persona o estoy todo el tiempo hablando de esa persona, pienso continuamente acerca de lo que ha pasado y estoy rememorando y repitiendo continuamente acerca de lo mismo. La tristeza, por supuesto, que es normal cuando hemos perdido a un ser querido, pues hace que prefiramos estar solos, que tengamos ganas de llorar. Y para muchas personas llorar es positivo porque ayuda a resistir, a reducir el estrés y a desahogarse y hace que se sienta después más tranquila. Cuando uno llora, luego se siente más tranquilo. Pero muchas veces también no somos capaces de hacerlo o las personas que están a nuestro alrededor no nos lo permiten. O no nos lo permitimos a nosotros mismos porque si yo lloro, el otro va a llorar también y entonces no podemos manejarlo. Y realmente pues el llanto puede ser una buena forma de expresar todas las emociones y toda la angustia que estamos sintiendo dentro. La búsqueda pues también es frecuente, pues que vamos buscando a la persona que creemos que llama a la puerta y va a ser ella, vemos por la calle a alguien que se parece y de repente el corazón nos da un salto pensando, y no, pero esa necesidad de buscar a esa persona querida para nosotros y que ya no está, pues pone todo esto conforma cómo vamos aceptando y nos vamos al hecho de que ya esa persona no va a estar más en nuestra vida. El enfado, pues muchas veces nos sentimos enfadados, sentimos rabia, como esto, cómo me va a pasar a mí, cómo me ha hecho esto, no puedo reaccionar de otra forma más que enfadándome, gritando y bueno, pues otra forma de emoción que nos invade ante un hecho que nos supone, que nos sobrepasa, que además muchas veces no se entiende porque las otras personas si lloran más o menos, pero si te enfadas y estás todo el tiempo gritando, no te aguanta nadie.
cuando a lo mejor pues también es la forma de necesitar y de poder expresar toda esa emoción que tenemos dentro, que al final esto se trata de, hay una emoción dentro, o muchas emociones dentro que nos están desbordando y que tenemos que encauzarlas pero sacarlas fuera, buscar, y con el tiempo ir buscando unas formas más, unos cauces más adecuados, pero al principio no somos capaces de hacer nada de esto porque no tenemos ningún control sobre todo ello. La culpa, porque no hicimos nada para prevenir, qué podíamos haber hecho, qué no podíamos haber hecho, qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer. Y nada de esto sirve, ni son preguntas que tengan respuesta, porque nadie tiene la culpa, y nosotros menos. Son cosas que pasan en la vida. Y bueno, y es una decisión en el caso de cuando el suicidio, pues es una decisión de esa persona y tenemos que terminar aceptándola, pero no depende de qué le dijimos, qué no le dijimos o qué pudimos hacer. Es inevitable preguntárselo, pero realmente no es algo. El alivio, como hablaba antes, sobre todo cuando hay una enfermedad previa dolorosa. El miedo. Muchas veces sentimos miedo porque sentimos que estamos perdiendo el control de nuestra vida y eso nos asusta. También además a veces empezamos a tenemos miedo de que nosotros también podemos llegar a eso, porque además los pensamientos acuden y todo eso se hace difícil. Bueno, un afrontamiento saludable de un duelo, pues sería aceptar la pérdida, claro está. Tenemos que aceptar que la persona no va a volver. Hablar con los demás es muy importante, hablar de cómo nos estamos sintiendo, poder ir expresando todas estas emociones, aunque sean en un carrusel en el que estamos montados y que no nos aclaramos nosotros mismos. Hay que trabajar con el dolor y las emociones, tenemos que darnos tiempo para entender, para aceptar e intentar que estos sentimientos hagan que la situación podamos ir superándola. Aprender a vivir sin la persona querida, es algo realmente difícil, pero es inevitable si queremos que esto avance. Puede significar buscar otras nuevas formas de vida, o otras nuevas actividades que antes no pensábamos y que ahora sí podemos encontrar, y en las que, como el tricotar, por ejemplo, ¿no? Que el tricotar que tú hablabas, ¿no? Pues a lo mejor era algo que no habías hecho nunca o que habías hecho poco y sin embargo ahí encontraste tu espacio. Hay que intentar reconstruir una vida y hacer que el día a día pues vuelvas a la normalidad, volver al trabajo y a las actividades que antes podíamos realizar. Y seguir adelante, claro está. Debemos pensar en el futuro sin la persona fallecida y adoptar los planes en esta situación. Lo más frecuente es que con el tiempo pues esto va mejorando y se va restableciendo. Y acudir al médico, al profesional, porque a veces el duelo, no siempre que hay un duelo hay que acudir forzosamente al médico. Nosotros entendemos que, como la compañera también le había pasado, ¿no? Que la persona decía, pues estás en lo que tienes que estar, pues si ha muerto alguien muy allegado para mí, pues lo normal es que esté triste, tengo que estar triste, tengo que llorar, y no es necesario tomar un antidepresivo porque estemos tristes porque ha muerto alguien. Ahora, pasado un tiempo, sí, se debe, si vemos que eso no avanza, que las emociones no disminuyen su intensidad, que se prolonga muchísimo en el tiempo, pues hay que acudir al médico para que evalúe la situación y ponga un tratamiento, derive a salud mental o al profesional que corresponda. La atención médica será precisa, como decíamos, cuando el malestar es muy intenso, prolongado en el tiempo, en exceso, y cuando hay factores como incapacidad para aceptar la muerte, ideas permanentes de muerte, sentimientos de culpa, preocupación excesiva, incapacidad para desarrollar la vida cotidiana, recuerdos recurrentes que no podemos soportar sobre la persona querida, bueno, todas las ansiedades, todas las emociones que antes hemos hablado, que nos impiden dormir, que nos impiden concentrarnos, que nos pueden llevar a aumentar el consumo de alcohol o de drogas o de fármacos,
y también el aislamiento, la incapacidad para relacionarlo con otras personas. Si algunos de estos factores están muy presentes, se prolongan el tiempo con gran intensidad, pues sí, siempre hay que acudir al médico. Bueno, nadie está preparado para recibir la noticia de que un ser querido se ha quitado la vida. Supongo que por mucho que uno pueda imaginarse, no podemos ni aproximarnos a lo que puede suponer algo así. El duelo que pasan estas personas es diferente, comporta gran parte de todo lo que hemos hablado acerca del duelo normal, pero con características especiales y con una intensidad diferente. Puede ser más prolongado, el aislamiento y la culpa pueden ser mayores por el carácter de duelo por suicidio. Y las cuestiones que nos planteábamos antes de qué hice, qué dejé de hacer, que las explicaciones, la búsqueda de la persona, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, eso está mucho más presente en eso es en primer plano en esta situación, y esto supone un aumento del sufrimiento significativo. En ocasiones, pues aparece lo que hablábamos, actitudes negativas o culpabilizadoras sobre el suicidio, que hace que estas personas pues se aíslen más, lo cual hace que el proceso empeore. Las personas que están a nuestro alrededor no nos hablan sobre el tema por muchos motivos, pero entre ellos porque no saben cómo hablar del tema. Y como decíamos antes, lo que no sabemos, intentamos evitarlo. Y no permitimos que las personas puedan hablar de él tampoco, porque no sabemos cómo manejarnos nosotros en esa situación. No sabemos qué decir, cómo reaccionar, con lo cual estamos impidiendo a la persona, que tiene una gran necesidad de poder hablar de ese tema, la estamos aislando, que es lo que hace al final, pues que se aísla aún más. Y aislarse pues es un factor muy negativo para cualquier cosa, pero en este caso para el duelo pues mucho más, va a complicar mucho más la situación, porque si hay algo que puede hacer que el duelo avance es el compartirlo, el expresarlo. Si nos aislamos va a ser mucho más complicado. Como decíamos, la familia siempre se intenta buscar una explicación, el significado, pueden surgir muchas dudas, esto puede provocar tensiones en la familia, porque nos echamos en cara el uno al otro cosas, porque tú dijiste, porque yo le dije, porque no hiciste, porque no lo hicimos. Primero, porque están todas esas preguntas en nuestra idea, también porque a veces hay la necesidad de culpar al otro, tenemos que culpar a alguien. Y claro, es mucho más fácil culpar al otro que culparnos a nosotros mismos. Y luego porque tampoco, si las personas que están a nuestro alrededor no saben manejarse con ninguna de estas emociones, pero es que nosotros tampoco. Y entonces pues estamos como en una montaña rusa en la que no controlamos para nada. Entonces puede haber muchos problemas también dentro de la familia. Y bueno, una cosa muy importante y es que nunca vamos a ser capaces de saber qué fue lo que pasó ni el motivo real de... Bueno, es esto a veces cuando hay pero ni aún así, incluso cuando hay una carta en la que explica a la persona o hace alguna forma de despedida, incluso así realmente no se aproxima a la realidad del sufrimiento que esa persona le ha llevado a esa situación, o a no saber encontrar otro camino o buscar otra en ese momento. Entonces lo que hablábamos, pues podíamos haber hecho algo, o que no hicimos, o que sí hicimos, o todo esto es muy importante. Y algo también que hay que tener en cuenta es que hemos hablado y se ha pronunciado aquí varias veces acerca de las señales. Es verdad que a veces hay señales, pero también es verdad que a veces es muy difícil verlas, que ni siquiera
la experiencia que te da una formación y un tiempo de trabajo, somos capaces, y el tener una distancia sobre esa persona, que es mucho más fácil ver algo cuando estás más lejos que cuando estás pegado. Pues aún así hay muchas veces que personas que llegan a esta situación y estaban en tratamiento y sin embargo el profesional que los veía tampoco había sido capaz de detectar esas señales. Entonces, claro, luego a posteriori, pues siempre, es más fácil, pero también porque a posteriori ya lo miramos con ese resultado y buscamos, y si buscamos encontramos, pero antes de eso muchas veces es muy difícil. Hay otros casos en los que no, en los que hay intentos previos, en los que ya, pues sí, que esta persona te está dando señales importantes de que, bueno, pues este pensamiento está en su cabeza y hay que tomar otras medidas, pero en muchos casos no. También hay un sentimiento de enfado hacia la persona suicidada, porque me has agredido, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Por qué has hecho esto? ¿Que me has hecho daño? Y pues hay un sentimiento de enfado hacia esa persona también. Es una conducta egoísta, te has ido y me has dejado a mí sola frente a todo esto. En fin, son muchas las emociones que se mezclan. En lo que hablábamos de que esas personas afectadas por el duelo de un familiar suicida están en riesgo de suicidio también, porque es algo bastante frecuente que todas esas personas es algo que llegan a pensar en algunos momentos, si no en muchos, y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de la prevención. Estamos hablando de que ya es un hecho consumado, de que está afectando a una serie de personas. Indiscutiblemente, pues tenemos que tener en cuenta que esas personas pueden llegar también que van a tener pensamientos de este tipo y que pueden llegar al hacerlo. Lo que hablábamos del aislamiento, que a veces es importante tener sus momentos de soledad, pero no aislarse socialmente. Y que el aislamiento viene, pues como decía, que el problema es que el resto de las personas no saben cómo actuar frente a esto y entonces pues lo evitan. Bueno, en el caso del duelo por suicidio, pues el afrontamiento saludable pues sería reservarse un tiempo cada día, intentar hacer una rutina de ese tiempo que nos reservamos, por eso se aconseja que pueda ser a la misma hora o en el mismo lugar. Pues dediquemos ese tiempo a lo mejor a recordar a esa persona, a llorar, a poder expresar todos los sentimientos depresivos que nos estamos sintiendo, pero si podemos ir acotándolo en el tiempo o en el espacio. Escribir, a veces pues hacer un registro de los sentimientos, del día a día, de las cosas, pues nos ayuda también a expresar, hacer ejercicio. El ejercicio físico siempre es bueno, en cualquier caso, y en este pues también reducir el estrés, la meditación, la relajación, el escuchar música, pues todo ello puede conducir a disminuir el estrés emocional y eso pues en cualquier caso va a ayudar. Expresar los sentimientos, bueno, pues a través de una forma artística o verbal, pero sí que expresarlo de alguna manera. Cuidarse, hay que descansar, hay que alimentarse, que eso es algo que en muchas ocasiones pues no se... Lo de dormir normalmente se suele poner siempre en tratamiento farmacológico, que normalmente suele conducir pero la alimentación no se cuida en muchas ocasiones y es muy importante porque al final es un organismo que... Lo que pasa es que con la... De todas formas... Perdona, por seguir. No, bueno, que lo que intentaba señalar y que ya ha aclarado también es el hecho ese, ¿no? De que el cuidado tiene que ser tanto a nivel emocional y psíquico, pero también a nivel físico, porque es todo el conjunto el que se ve afectado. Entonces hay que cuidarse
en esos niveles. Compartir la experiencia es muy importante, participar en grupos de apoyo, esto que han hablado ellas, o leer libros de autoayuda y comentarlo con otras personas. Eso es una de las cosas que más puede ayudar. Comunicar lo que se necesita, porque a veces tampoco sabemos pedir. Muchas veces no somos capaces de pedir lo que necesitamos o lo que queremos. Esperamos que el otro adivine qué es lo que necesito. Entonces eso es algo que tenemos no solo en estos momentos tan duros, sino en la vida en general. Tenemos que aprender a pedir, porque no podemos dejarnos en manos de los demás, de que tienen que adivinar lo que nosotros queremos, lo que nosotros sabemos. Y eso es muy importante. ¿Qué? Ah, vale. Bueno, no son momentos para tomar decisiones importantes, es mejor dejarlo para más adelante. Y bueno, y en definitiva al final tenemos que aprender a respetar qué ha sido la elección de la persona, ha sido lo que ha elegido hacer, y no nos queda más que respetarla. Bueno, más o menos esto es lo que hemos hablado, que no buscar explicaciones, buscar ayuda profesional. Y que dentro de las ayudas profesionales está, por supuesto, la farmacoterapia, el tratamiento farmacológico, pero después en el tratamiento psicoterapéutico pues sería normalizar sentimientos, la búsqueda de sistemas de apoyo, reducción del aislamiento, la contención emocional y la elaboración de la pérdida. Pero en especial resulta muy útil en estos casos la terapia de grupo, que es lo que ellos están haciendo especialmente, porque el hecho de compartir con otras personas que han pasado por una situación similar, es una ayuda mutua, es sentir que perteneces a un grupo, no te sientes, ese sentimiento de aislamiento o de soledad también disminuye, porque lo puedes, y en esas personas sí que puedes llegar a pensar que sí sienten como tú, porque cuando pasas por una experiencia de este tipo, tú sientes que nadie va a entenderte, que nadie va a saber lo que tú estás pasando. Entonces, cuando vas a un grupo de estas características, das por hecho que ellos sí saben. Y bueno, y supongo que en cuanto hablan, pues queda claro, ¿no? Y aprender también del otro, de cómo el otro, porque al final sentimos emociones, sentimientos, preguntas, todas cosas muy parecidas. Entonces, bueno, pues aprendemos siempre en un grupo, siempre podemos aprender de cómo el otro afronta eso que a mí también me pasa y que yo no, de esa manera que yo no he sido capaz de encontrar y que puedo imitar. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona sobreviviente? Pues tenemos que tener paciencia, entender que la situación por la que está pasando es muy difícil, no buscar culpables de lo sucedido, ni juzgar a nadie, tratar a la persona como a cualquier otra persona que ha perdido a un ser querido, independientemente de la forma de la pérdida, en que la ha perdido. Es importante ponerse en contacto con esa persona tan pronto sepamos, tan pronto podamos, aunque a veces prefieren no recibir visitas, pero decir que estás ahí, que esa persona sepa que tú estás ahí. A lo mejor no quiere verte, pero que tú sepas que cuando esa necesidad de soledad disminuya, puede contar contigo. Dejarla que muestre sus sentimientos. Es importante que sepa que estamos ahí y que nos ofrecemos para lo que necesite. Permitir que la persona se desahogue, lo que hablaba de cortar el llanto, hay que dejarle que llore todo lo que necesite. Y no hay que decir nada, ni hacer nada. Un abrazo, una sonrisa, tocarla. Simplemente no hay nada que vayamos a hacer para que vaya a eliminar su pena. Pero sí podemos que ella sienta que estamos con ella. Dejarle hablar, lo que decía, un abrazo, acompañarla a dar un paseo, preguntarle cómo se siente y qué es lo que necesita, echarle una mano con las cuestiones prácticas, los niños al colegio, la comida,
Si hay que hacer algo de papeleo, pues en fin, en cualquier situación que podamos ayudarle de forma práctica. Bueno, juzgar, por supuesto, que habíamos hablado. Es muy importante que la ayuda la prolongamos en el tiempo, porque suele ocurrir que cuando hay una situación de este tipo, acude mucha gente al principio, pero luego en un corto periodo de tiempo, pues la gente, hombre, cada uno tiene su vida, sigue y te encuentras que a lo mejor en ese momento del principio, que era cuando tú menos necesitabas, porque menos podías tolerar el tener tanta gente a tu alrededor, sí tenías a mucha gente, pero luego pasado un poco de tiempo, que es cuando a lo mejor el tener ese apoyo era cuando ibas a aprovecharlo, podía servir de algo, pues te encuentras que ya no tienes, la gente pues sigue con su vida y ya no están ahí. Entonces no se trata de la ayuda solo en las primeras semanas, sino pues prolongarlo siempre que se pueda. Si hay un grupo de apoyo social de amigos, pues vamos a intentar, nos podemos organizar, podemos turnarnos para estar ahí, pues tampoco se trata de vamos a estar todos los días, porque eso es imposible, ¿no? Las fechas especiales, la Navidad, el cumpleaños, el aniversario, pues en esas fechas especiales es más importante que en cualquier otro día normal. Acompañarle al médico o a lo que necesite, recomendarle ir si vemos que lo está pasando mal. Es mejor a veces decirle, es que no sé qué decirte, que no hablar, no decir nada, no dejarle hablar o decir cualquier cosa que no va a servir de nada. Es más sincero, es decir, bueno, es que no sé qué decirte. Y no pasa nada, la persona lo va a entender porque la persona sabe que no sabes, que no sabemos. Hay que decir lo siento, por supuesto. Y bueno, quería solo hacer un inciso en el caso de los menores, porque claro, los menores también se ven cuando el caso de, a veces son hijos y los padres son los padres o los abuelos o alguien de la familia, siempre en la familia hay algunos menores a los cuales también hay que explicarle qué es lo que ha pasado y hay que intentar entender cómo ellos viven toda esta situación. Entonces hay que tener en cuenta que los niños y adolescentes expresan de forma diferente sus sentimientos. Es importante hablarles de lo que ha pasado, por supuesto, de una forma adecuada a su edad, pero de forma sincera. No hay que ocultarle lo que ha pasado, sino que tenemos que intentar adaptarlo a su nivel de madurez, pero siempre hablando sinceramente de lo ocurrido, sin entrar en detalles. No vamos a tener que especificarle, pero sí no mentirles. Eso es muy importante porque al final los niños sí se enteran, o sea que los niños no son tontos, evidentemente, y se enteran. Y al final se vuelve, con eso, entre otras cosas, vamos a provocar una desconfianza hacia nosotros, en ellos, pero sobre todo vamos a estar dando un mensaje, y es que de esto no se habla. Con lo cual, si estamos diciendo que eso es uno de los factores peores para esta situación, pues no es el mensaje ni el ejemplo que tenemos que dar, sobre todo a menores. Se debe facilitar que hablen de sus sentimientos, que no se los guarden, y vigilar pues la aparición de cambios de hábitos, aislamiento, enfados, conductas de riesgo, fracaso escolar, en fin, cualquier cambio que suponga en el menor, coincidiendo en el tiempo en toda esa situación, pues tenemos que pensar que puede ser un indicador de que también lo está pasando mal, lógicamente, y de que bueno, se puede necesitar ayuda, o tenemos que estar más atentos a él, o tenemos que provocar. Bueno, ideas irracionales presentes en esta situación. El tiempo lo cura todo, eso es algo que siempre se dice. Y bueno, pues no, el tiempo no lo cura todo. Cura lo que hagamos con ese tiempo, pero no el tiempo por sí mismo. Evidentemente, con el tiempo las cosas se van viendo de otra manera,
Pero sí hemos aprovechado ese tiempo para poderlas ver de otra manera, si no, no. Y luego además supone, esa frase en sí supone adoptar una actitud pasiva. Es decir, el tiempo lo cura todo, o sea, esto ya no depende de mí, depende que ya solo me siento a esperar que pase el tiempo y se me quitará. Y eso es muy negativo, porque evidentemente no es la forma de superar algo como esto. Otra cosa que se suele decir, no lo pienses, es peor, es mejor no pensar en ello, también es erróneo. Si lo vamos a pensar, de todas formas, no podemos evitarlo. Entonces, es mejor pensar en ello y digerirlo e intentar evolucionar en ese pensamiento que no evitarlo cuando va a venir sin que lo podamos contemplar. Tienes que distraerte, que es algo que también se suele decir con bastante frecuencia. Y al final, y tienes que distraerte porque nos remite a vamos a hacer como que esto no existe. Si tú te distraes, pues nada de esto ha pasado. No vas a pensar en el dolor, nada, bueno, pues todo eso. Al final son orientaciones que todos en un momento determinado aconsejamos, pero que al final a lo que nos remiten es a ocultar el dolor, a bloquearlo y todas esas son factores negativos para ello. Tienes que ser fuerte, también se le suele decir, ¿no?, a estas personas. Cuando alguien pierde, tienes que ser fuerte. Y esto que nos remite, pues a que el hecho de expresar las emociones es un síntoma de debilidad. Si yo tengo que ser fuerte, no puedo llorar. Y eso es justo lo contrario de lo que tengo que hacer. Si yo estoy mal, porque me ha pasado algo además que justifica perfectamente que me encuentre mal, tendría que poderlo expresar. No tengo que ser fuerte, tengo que decir cómo me siento. Ya con el tiempo y el proceso de la elaboración que haga de todo esto, pues me sentiré menos mal. Pero no tengo por qué ocultar, ni hacer ver, ni adoptar una impostura que no es real. Bueno, ante el riesgo de un suicidio, pues tenemos que escuchar, fundamentalmente, a la persona, confiar en las hipótesis que esa persona tenga confiar en la hipótesis que nosotros tenemos sobre la capacidad que tenga esa persona de llegar a tener una conducta autodestructiva. Hablar con franqueza y sinceridad. Muchas veces nos da miedo de hablar con la persona acerca de que tiene pensamientos de muerte. Pero hay que hablarlos, porque si no, no nos vamos a enterar. Si tenemos a alguien cercano a nosotros que está pasando por y que sospechamos que pueda tener este tipo de ideación, pues hay que poderle hablar y poderle preguntar directamente y abiertamente, para que él pueda hablar de ello y no se lo quede, pero también para que nosotros podamos saber dónde se encuentra esa persona respecto a estos temas. Bueno, pues por supuesto, pues apoyarle y alentarlo a que pueda hablar sin juzgarlo ni interrumpirle. Hay que tomar en serio siempre la ideación de muerte o la ideación de suicidio, y sobre todo si se trata de un menor, pues hay que comunicárselo siempre al adulto responsable. Quiero decir, cuando conocemos a un menor que pensamos que tiene este tipo de ideas, pues estamos obligados a intervenir, a comunicárselo a la persona que consideremos responsable en esta cuestión. Y bueno, esto ya lo hemos hablado, que cada persona hay un núcleo alrededor que se ve afectada. Y bueno, en los últimos años se está prestando cada vez más atención al tema. De hecho, ha habido diferentes propuestas de prevención aisladas, pero es necesario que éstas se vayan materializando en una ley de prevención del suicidio, que es lo que necesitamos, que pueda dotar de recursos materiales y de recursos humanos para poder afrontar esta situación tan grave
y de tal magnitud, y porque está claro además que los países que han empezado a elaborar una ley de este tipo parece que las tasas de suicidio han descendido. Entonces es muy importante que todos demandemos esto. Y nada, bueno, esta ya la documentación que presenté, que son los teléfonos y las asociaciones de ayuda. Y nada más, muchas gracias.